No importa de dónde vengas, tampoco quién seas. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Y no estás solo. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies and the kings and queens. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Bueno, con Fernando Berlín y con decenas de personas que se incorporan cada día, algunas en directo como Ilías, Rojo Cabreado, Vicentico, Pilar, Charo Chamizo, Caque Rodríguez, Hardy Useful, Cora, Luis García, Tony Matarín, Gerardo Mullano, Enrique Quesada, Vicentico, que creo que ya te he saludado, Anticiclón, PSV, Ángeles Molina, en fin, muchos de los habituales y otros tantos que se incorporan y de los que no nos olvidamos que se incorporan después en forma de diferido simulado a lo largo de todo el día. Señoras y señores, muy buenos días. Hoy el café huele a victoria. Melted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang, Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Yo creo que deducirán ustedes que lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del Gobierno y que hoy mismo, en distintas conversaciones, la última hace muy pocos minutos, pues le he ratificado como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ...24 de septiembre de 2014... ...cuaderno de bitácora... ...ya lo sabéis... ...Alberto Ruiz Gallardón dimitió... ...no prosperó la polémica contra la reforma del aborto que impulsaba... ...la que pretendía devolver los derechos de las mujeres... ...a los tiempos de las tinieblas...
Y no me da ninguna pena. Ninguna. Porque Gallardón estaba poniendo las manos donde no tenía que hacerlo. Llegó como el ministro más valorado y se marchó por la puerta de atrás. Lo que pasa es que su expediente es amplio. Y si lo repasamos, abruma. Gallardón, el hombre cuya gestión arruinó las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, que todavía estamos pagando los ciudadanos, ha tenido en el Ministerio de Justicia la gestión que se esperaba de él. Recordemos, indulto al kamikaze, al guardia civil que grabó una agresión sexual mofándose, las tasas judiciales, la privatización del registro civil entregándoselo a los registradores mercantiles, recortes en la Administración de Justicia que ya tenía unos recursos manifiestamente insuficientes. Diseñó un Consejo General del Poder Judicial al servicio del poder político. Y esto mientras se está luchando judicialmente en centenares de lugares contra la corrupción política. Y eso sin dejar de un lado que impulsó la reforma del Código Penal que criminaliza la protesta ciudadana con un endurecimiento populista y absolutamente injustificado de las penas, en el que se incluye, por ejemplo, una versión de la cadena perpetua de dudosa constitucionalidad. Se enfrentó a todos los sectores de la Administración de Justicia. Ha trabajado mucho, pero mucho. Este era el señor Gallardón. Ojalá encuentre usted la misma paz que deja. Así que se marcha Gallardón, es una doble victoria y no solo por esto, pero es que la victoria sobre esta ley del aborto es un precedente para otros muchos países, especialmente para Latinoamérica. Eso sí, queridos amigos, os recomiendo que no paseen ustedes por la TDT, porque ayer se me ocurrió cambiar de canal una vez y el cerebro se me ha licuado. Hoy no me cabía café, se me salía por los huecos de los ojos. Rajoy se ha convertido en el enemigo número 1. Y lo veréis porque incluso el editorial de La Razón hoy le pega un zambombazo al presidente Rajoy. Lo nunca visto. En fin, si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Y no estás solo. Bienvenido a la cafetera. Dice Nacho en Twitter que él es uno de los ingenuos que nunca vio la moderación de Gallardón, que siempre le pareció un tipo falso. Dice, creo que te has olvidado de la escapada de su hijo huyendo de la policía para refugiarse en casa de papá. Celemín, eso lo decía Hardy Useful. Celemín dice, como ministro Gallardón se quitó la careta. Es que, una de las cosas probablemente más chocantes es que llegó como un ministro muy valorado, e incluso muy valorado, no voy a decir por la izquierda de este país, pero sí por el centro de este país, que pensaba que aquellas políticas que había iniciado en sus primeros tiempos en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con centros para drogodependientes, con algunas declaraciones que le posicionaban al margen de la línea más dura del Partido Popular, pues la verdad es que ingenuamente pensábamos que se situaría en ese espacio, ¿no? Pero Alberto Ruiz Gallardón, probablemente por un cálculo electoral, decidió situarse en la zona más derecha del conservadurismo, no solamente con la ley del aborto, porque os recomiendo que visitéis en Radio Cable una noticia de hemeroteca de cuando su padre, en el año 83, inició una actividad, un grupo político de 50 diputados para luchar contra la primera ley del aborto, contra la primera reforma, la del año 83-85, y el padre de Gallardón, en aquel tiempo, os lo podéis imaginar, reuniéndose en casa con sus amigos diputados ante un jovencísimo Gallardón que estaba preparando sus oposiciones. Esto le marcó el subconsciente, con lo cual, en cuanto ha tenido poder, ha intentado seguir los pasos de su padre. Bueno, pues gracias a Dios, la ley se queda por el camino, pero el intento... Y ojo, no se queda esa ley en el camino porque alguien haya llegado a la reflexión del daño que producía en centenares de mujeres, del daño moral, sino por una razón estrictamente de cálculo electoral. En fin, bueno, muy buenos días. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar y las vamos a hablar con Pedro Cerolo. Radiocable.com
Pedro Cerolo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Pedro, tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Muchas gracias por atender esta llamada porque hoy desayunamos además con un cierto sabor de victoria. Es un día perfecto para hablar. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Lo primero. Pues yo ya no espero al partido a partido, sino que el día a día para mí es importante, es vital. Yo creo que debería serlo para todos. Vivir el día, vivir como hay que vivir, viviendo las cosas con intensidad y con mucho ánimo. Estás librando una batalla formidable que de nuevo quisiste visibilizar también, y eso ha dado fuerza a muchísima gente, porque en cierta forma es verdad que el cáncer tiene algo de enfermedad prohibida, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que el activismo me ha ayudado mucho, el activismo concretamente en el movimiento LGTB, porque como movimiento y como realidad sufrimos en su momento pues la acción política de quienes nos señalaron indicándonos como los responsables de una pandemia, como es la pandemia del VIH, y ahí supimos reaccionar y hacer de la visibilidad bandera. Todo aquello pues me ha servido a mí pues para visibilizar mi realidad, mucho más cuando eres un servidor público. Yo creo que un servidor público tiene que ser transparente y evidentemente esa salida del armario de la enfermedad yo creo que también es importante para darte fuerza a ti mismo y para darle fuerza a los demás. Bueno, mucha fuerza, Pedro. Hoy te queríamos llamar porque hay una noticia formidable sobre la mesa en un día, como digo, que sabe algo a victoria de los derechos, de las libertades de la ciudadanía, con la caída de esta contrarreforma del aborto, porque en la ley, tú habías sido un intenso defensor de esa ley del aborto. ¿Cómo respiras esta noticia? Bueno, como un momento más dentro de una situación de efervescencia política. Yo estoy muy interesado por lo que está pasando en España. Yo creo que no ha habido otro momento tan importante como este desde la transición. Hay una enorme efervescencia política protagonizada por los movimientos sociales, y eso es bueno. Es muy bueno porque han sido los movimientos sociales muchas veces ninguneados los que han cambiado este país con respecto a los derechos de ciudadanía y con respecto a la libertad y a la autodeterminación personal. Y por tanto, pues efectivamente hoy estamos ante un triunfo del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, de las mujeres en general y de la sociedad también que las ha acompañado, y un fracaso del Partido Popular que estoy convencido de que tendrá sus consecuencias, ¿no? Oye, ayer escuchaba a alguien que decía lo peor de esta actuación del gobierno de Rajoy y del señor Gallardón en concreto ha sido que ha dado alas al movimiento antiabortista, que estaba, si no desaparecido, permanecía solapado en la sociedad, y le han dado una fuerza y una potencia que no tenía en este momento de la historia, ¿no? Ya, pero en todo caso ganan las mujeres, que son mayoría, gana la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad española, y pierde el Partido Popular, pierde Rajoy, como bien apuntó el ministro Gallardón en su dimisión, porque este era un proyecto del presidente Rajoy, un proyecto del gobierno de Rajoy y un proyecto del Partido Popular, y pierde también el fundamentalismo político y el integrismo religioso, que cierto es que está integrado dentro del Partido Popular, pero siempre he pensado, y mi pálpito me lo ha dicho, ese pálpito de calle, que son grupos minoritarios que eso sí, tienen mucho poder, pero al fin y al cabo grupos minoritarios que han estado siempre dirigiendo las políticas del Partido Popular de la derecha española y que han actuado en el mismo sentido durante estos 30 y tantos años de democracia. ¿Qué hubiera sido de España de haber triunfado sus tesis, que no han contado nunca con el apoyo de la inmensa mayoría? No hubiéramos tenido ni ley de divorcio, ni ley de adopción, ni despenalización de los anticonceptivos, ni investigación con células madre, ni ley de
reproducción asistida, ni matrimonio igualitario, ni ley de identidad de género, ni igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ni por supuesto hubiéramos tenido la ley del aborto del 85, ni esta ley de plazo, que es una ley, y quiero recordarlo, la ley de educación sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, ha sido un triunfo de los movimientos sociales y de la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Oye, ¿y a Gallardón? ¿Cómo definirías a Gallardón? A Gallardón yo creo que hay que definirlo como un político que ha errado en muchísimos momentos de su vida política en la estrategia, ¿no? Y este ha sido uno de los casos más paradigmáticos dentro de su vida política. Él ha estado siempre en lo que en Canarias decimos un traspalante, ha hecho guiños al centro, pero luego también guiños a la derecha y a la derecha más extrema, y además de todo eso, pues quiero poner de manifiesto, porque estamos hablando de la dimisión de un ministro que no solo dimite por una ley que presentó según él y según Rajoy por razones morales, y que la retiran por razones electorales. Por tanto, yo entiendo que una parte del electorado del Partido Popular esté indignada, porque la ley iba revestida de razones morales a las cuales nunca hay que renunciar si uno se las cree, y por tanto han demostrado que las razones morales poco les importan, y las mujeres también, porque esta decisión no tiene nada que ver con lo que es la demanda del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, sino razones estratégicas que llevan al ministro a dimitir por sentirse desautorizado y por estar completamente desenfocado. Yo creo que desde el primer momento no estamos hablando de un buen ministro, un ministro que se ha enfrentado a todos los actores judiciales y que ha dejado todos sus proyectos a medio acabar, y con una enorme contestación dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera del Partido Popular, pero sobre todo en la sociedad, que lo recibió como el ministro mejor valorado y lo despide como el ministro peor valorado del gobierno. ¿Cuántas asignaturas pendientes nos quedan socialmente? Porque hay algunas cosas que parecen conquistadas, pues por ejemplo, la visibilidad y los derechos de los homosexuales, pero por ejemplo, la visibilidad de la bisexualidad no existe, no se da. Incluso las lesbianas reclaman también esa visibilidad. Los transexuales también. Hay todavía bastantes asignaturas pendientes pese a lo que nos parece, ¿no? Por supuesto, hay muchos armarios de los que salir. No solo el armario de la orientación o de la identidad sexual, sino también muchos armarios que tienen que ver con el laicismo, que tienen que ver con el federalismo, que tienen que ver con el republicanismo en nuestro país, que son ideas y principios que la derecha se ha encargado de cargar negativamente, de poner de manifiesto que laicismo es anticlericalismo, nada que ver, que federalismo es independentismo, que no tiene absolutamente ninguna relación, y que el republicanismo es caos, cuando el republicanismo cívico es el que ha llevado a nuestro país a convertirse en un referente de leyes que tienen que ver con lo social y con la autodeterminación personal. Soy de los que piensa como socialista y como internacionalista que las leyes que han cambiado el mundo, que más tranquilidad y más felicidad han traído a nuestro planeta, son las de autodeterminación personal, el movimiento antiesclavista, el movimiento de liberación racial, el movimiento feminista, el movimiento LGTB. Se me dirá que también existen los movimientos de autodeterminación territorial, sí, que han cambiado los colores de una bandera o las fronteras de un país a otro, pero los movimientos de autodeterminación personal han sido fundamentales. También, por supuesto, el movimiento obrero ha sido clave en la historia reciente de Europa y del mundo. ¿Qué es lo que nos falta? Pues combatir pues las fobias
que genera la visibilidad de de muchas de esas realidades que antes eran invisibles y ahora son visibles y están generando pues discriminación y violencia en todo el mundo, y para eso es importante las leyes, y algunos apostamos, y yo aposté en su momento y sigo estando ahí en la defensa de una ley de igualdad de trato y no discriminación, una ley que garantice la igualdad de trato, de consideración y de oportunidades para todos y para todas, para que los derechos se cumplan, para que la Constitución se cumpla y para poner en marcha todos los mecanismos habidos y por haber para luchar contra la discriminación, contra la estigmatización y por supuesto contra los crímenes de odio. Pues Pedro Cerolo, te agradezco muchísimo, de verdad, Pedro, que hayas atendido esta llamada, y muchísimas gracias por tu fortaleza, por tu capacidad de lucha, y te deseo lo mejor, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Siempre hay que luchar sin miedo, porque como dice la canción de mi paisana Rosana, sin miedo sientes que la fuerza y la vida está contigo. Radiocable.com. Es un gusto, la verdad, escuchar a Pedro Cerolo, y es un gusto que haya accedido a estar aquí en la cafetera, y veo además por lo que estáis retuiteando todos los mensajes que es compartido. Gente valiente de la que nos gusta rodearnos. Bueno, el que seguro que estará aplaudiendo hoy es el señor Bárcenas, porque ya lo sabéis, noticia de Hemeroteca, periódico El Mundo, 2013, 15 de julio. Dice el titular: si hablas, tu mujer irá a prisión. Si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso. El abogado de la Puerta ofreció a Bárcenas este pacto en nombre del Partido Popular. Miguel Durán se lo corroboró diciéndole que hablaba por boca de Rajoy. Tarda un poquito. Si está relacionado o no, nunca lo sabremos. Pero que hoy está aplaudiendo el señor Bárcenas, a nadie le cabe ninguna duda. Bueno, sabéis que ahí os puedo contar una cosa de Gallardón, que es... Sabéis que cuando llegó al Ministerio de Justicia, instaló un timbre en el despacho que ocupa y lo hace sonar cuando va a salir. Y es la señal para que los funcionarios se metan en sus despachos porque no quieren encontrarse a ningún ser humano por el pasillo. Esto, que me lo habían contado de la Comunidad de Madrid, donde decían que lo hacía... lo ha contado después Nacho Escolar en el blog, y he tenido la oportunidad de preguntarlo y me dicen que es literalmente cierto, que con el objeto de que nadie le pare por los pasillos, que nadie se le acerque, no tener que hablar con nadie, tocaba un timbre antes de salir, pim pim, y todos los funcionarios, los ujieres, desaparecían y así nadie se le acercaba. Así está la cosa, tal es la personalidad. Bueno, ahora vemos las portadas de los periódicos. Veo que habéis estado retuiteando un montón de titulares que yo a su vez os los he retuiteado también. Pero hay algunos editoriales que hoy merecen la pena. Hay que detenerse en ellos, especialmente en La Razón. Porque, señoras y señores, La Razón hoy le pega un viaje a Mariano Rajoy. Flip a coin, where the heads or its tails. Will you leave me alone? Will you leave me alone inside? I'm not down, I'm held in the crowd. So just leave me alone. Leave me alone inside. I'm not calling, so when will you come and make me the best in the world?
Sí, le pega un viaje, dice: en la decisión de Rajoy deben haber influido los cálculos electorales de algunos cargos públicos del PP que ven peligrar su reelección en las próximas convocatorias municipales y autonómicas electorales. La verdad es que ahí la razón se equivoca en la estrategia, porque está tratando de justificar el por qué se ha tomado esa decisión y habla de cálculos electorales cuando debería haber optado, como ha hecho el periódico El País, por alabar la recién despertada capacidad de búsqueda del consenso del señor Rajoy. Pero no, la razón dice que aquí hay cálculo electoral y continúa la razón en el editorial diciendo: este es un incumplimiento que sin duda provocará el desconcierto del electorado y el retraimiento de sus votantes. Dice: tal vez una buena ley de apoyo a la familia, como la que viene siendo anunciada, ayude a paliar los daños, pero no es seguro en absoluto. Bueno, tiene una rabieta ayer de verdad, o sea, no cambiéis en la TDT, que se os licúa el cerebro. Ahora le llaman la ley Viviana Rajoy, Aido Rajoy, a la ley del aborto. La ley Aido Rajoy. Me río por no llorar, porque vaya país. Como el periódico El País, que dice: Rajoy valora el consenso en política y deja caer a Gallardón siguiendo la opinión mayoritaria. El episodio encierra otra rectificación política. Dice: justificar la retirada del proyecto de ley por falta de consenso representa un cambio en la forma de gobernar por parte de un presidente que ha ejercido hasta hoy la mayoría absoluta en el Parlamento sin complejos. Animamos a Rajoy a seguir en esta línea, por ejemplo en Cataluña. Sí, pero la mano en la espalda se la pone. Hombre, un poquito más de disimulo. Eso el periódico El País. Pero el periódico El Mundo, porque aquí cada uno tiene su guerra personal, tiene su sardina y su ascua. El periódico El Mundo dice: Gallardón ha dimitido en el peor momento posible, provocando una innecesaria crisis de gobierno y un vacío de poder en un ministerio clave para hacer frente al desafío político y jurídico lanzado por la Generalitat. Y luego añade: el rechazo de jueces, fiscales y usuarios de la reforma de las tasas, los indultos autorizados, su marcha atrás en el prometido cambio en la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los errores en la gestión de la ley del aborto han terminado por sepultar la carrera de quien aspiraba a todo y ha tenido que irse por la puerta de atrás. Y atentos al ABC, porque se acuerda ahora del peligro de la desafección de los ciudadanos. Dice: el Partido Popular se ha equivocado en el enfoque de la reforma de la ley de plazos que aprobó el PSOE bajo el impulso directo de Rodríguez Zapatero. El compromiso de derogarla aparece claro y manifiesto en el programa electoral, y esas promesas deben ser cumplidas, ya que de lo contrario se justifica la desafección de los ciudadanos a los partidos. Hombre, como si fuera la primera promesa que incumple el señor Rajoy. Claro que, como dice Paco en Twitter, dice: esto es solo una pelea de novios, esto ya cuando vuelva Rajoy de China, porque a todo esto está de viaje. ¿Vosotros conocéis algún ministro en algún lugar del mundo, algún presidente de gobierno, que le pille la dimisión de un ministro estando de viaje? Porque no nos engañemos, Rajoy lo sabía esto desde el viernes, que lo contó ayer el propio Gallardón. Bueno, pues dice Paco, dice: solo una pelea de novios, cuando vuelva de viaje de China ya hacen las paces. Y dice Enrique Quesada, dice: retirar leyes sin consenso, la sanidad no se vende, dice la calle. Dice: Fabra en Valencia ofreciendo el oro y el moro, se nota que se acercan elecciones y están muy preocupados, dice Pilar. Efectivamente, claro, aquí la cuestión es que es evidente que ha habido cálculo electoral y que esto es lo que más ha pesado. Ahora bien, dos consideraciones. La primera: sin que la gente hubiera salido a la calle, no habrían podido hacer ese cálculo electoral. Sin la movilización de los ciudadanos en contra de esa ley que nos retrotraía a los tiempos del franquismo, sin el enfrentamiento de los ciudadanos, nunca habrían hecho ese cálculo electoral y, por tanto, esa ley habría seguido adelante. Segunda consideración: la han tumbado ahora, pero siguen considerando que forma parte de su estructura moral del partido. Así que la pueden volver a sacar. So leave me alone, just leave me alone inside. Bueno, y con este asunto y un bizcocho,
Hoy eran más interesantes los editoriales que los titulares, pero si queréis los vemos en un rápido vistazo. Colocamos los periódicos sobre la mesa y os los podéis suponer. Rajoy retira la ley del aborto y deja caer a Gallardón en busca del centro, dice el periódico El País. Sánchez planea una convención nacional para reformar la Constitución. Y Estados Unidos y países árabes empiezan a atacar a los yihadistas de Irak. Por cierto, a los yihadistas en Siria, perdón. La fotografía de portada es una fotografía del presidente norteamericano, Barack Obama, sentado con el rey Felipe VI, en Washington. Obama destaca el papel del rey en la alianza entre Estados Unidos y España, dice el periódico El País. ABC. Alberto Ruiz Gallardón dimite. El dimite es que va muy en grande. Abandona la política tras anunciar Rajoy que retira la reforma de la ley del aborto. Rafael Catalá, nuevo ministro de Justicia. Por cierto, señor Catalá, ya hablaremos un poquito, que tenemos algunos antecedentes. Ya hablaremos un poquito de usted en este programa. Periódico El Mundo. Gallardón se va de la política al ser desautorizado en público por Rajoy. No, Gallardón se va de la política porque la ha dejado laminada como dejó la M30. Dimite, eso dice el periódico, el periódico El Mundo es el titular, lo otro es mío, cosecha propia. El gobierno enfría al 1,3% la previsión de crecimiento por el parón de Europa. Obama y el rey, análisis de la crisis mundial y buena sintonía. Y Esquerra Republicana apoya adelantar las elecciones. Dice, lo importante es votar. Y La Razón. No la voy a leer. Sí, la leo. Cuestión de principios. Un momento, esto hay que hacerlo convenientemente. Cuestión de principios. Rajoy retira la reforma de la ley del aborto y Gallardón dimite. El presidente cede a la expresión en torno de Génova de algunos varones y el cálculo electoral de Arriola y abre una fractura entre la militancia del Partido Popular. Pues sí, Vicentico, solamente 30 minutos. Dice Balfri, dice, siempre llego tarde. Bueno, pero este programa se puede escuchar en directo, en diferido, en podcast. Hay 6 plataformas en las que se distribuye, varias emisoras locales de FM comunitarias que lo redifunden. En fin, lo puedes oír cuando quieras, como quieras. Y 30 minutos porque es el tiempo adecuado para tomar un café. Que si no, luego me llamaríais pesado. Señoras y señores, juntos cruzaremos desiertos, atravesaremos océanos, subiremos montañas. Si están escuchando esto, son ustedes, la resistencia. Y no estáis solos. Gracias. Nos escuchamos mañana. Que paséis un buen día. Adiós. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.